Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo la novela de El aliento de los dioses de Brandon Sanderson. Se trata de una novela de fantasía épica por este escritor norteamericano, cuyo título original no tiene nada que ver con El aliento de los dioses porque se titula Warbreaker, que se podría traducir como El rompedor de las guerras o incluso Hacedor de la paz sería más parecido, pero bueno, El aliento de los dioses al final tiene que ver con la trama del libro, así que tampoco está mal. Es una novela autoconclusiva e independiente, pero forma parte de su cosmere, porque todas las novelas de fantasía de Sanderson forman parte de este universo particular y se publicó en el 2009, después de la primera trilogía de Nacidos de la Bruma y justo antes que el primer libro del Archivo de las Tormentas. Y un dato curioso con respecto a este libro es que lo escribió bajo la licencia de Creative Commons y que se puede descargar de forma gratuita en inglés desde su página web. Además, algunos de los personajes de esta novela aparecen luego en el Archivo de las Tormentas en un momento cronológicamente posterior dentro de su universo, después del final de esta novela. Y aunque no es necesario leer esta novela para leer después el Archivo de las Tormentas, sí que tiene interés saber de dónde salen algunos elementos y personajes intrigantes de esta saga. Y además es una novela que es recomendable de por sí por méritos propios. En España está siendo publicada por el sello Nova con 720 páginas. El libro está escrito en tercera persona subjetiva desde el punto de vista de 4 personajes a través de los cuales se nos narra la trama y se nos da diferentes puntos de vista con respecto al conflicto que se desarrolla, no solamente con la finalidad de poder ampliar el mundo a través de cada uno de ellos, porque cada uno tiene su propia historia y desarrollo, sino que además Sanderson aprovecha el punto de vista de 2 de ellos, de Bashir y Sondeluz, para marearnos un poquito porque no sabemos cuáles son sus intenciones y objetivos hasta el último tercio de la novela casi, mientras que las otras 2 protagonistas, que tienen muchísimos más capítulos, son Vivena y Ciri, 2 princesas que por diferentes motivos se van a encontrar en la capital del reino de Halandren para poder salvar su reino. Sanderson dedica muchísimo tiempo a construir estos personajes que van creciendo y evolucionando a lo largo de la novela, teniendo cada uno de ellos que sobrevivir a las circunstancias y al entorno peligroso en el que se encuentran, sin saber de quién se pueden fiar y viéndose obligados por ello a madurar y a superar sus propias limitaciones para cumplir con sus objetivos. Todos son personajes complejos y grises, de diferentes escalas de grises, que además van acompañados de personajes secundarios que a su vez tienen su propia complejidad y personalidad y sus propias motivaciones. De hecho, creo que la construcción de personajes es uno de los puntos fuertes de esta novela porque hay 2 giros importantes a lo largo de la novela que nos harán cambiar completamente la perspectiva sobre quiénes son los amigos o enemigos de las princesas. Además, el mundo en el que se mueve y el sistema de magia que crea Sanderson es también muy rico y a la vez original, porque a la hora de crear este sistema de magia juega no solamente con el concepto de alma, sino también con el color del mundo, creando así un mundo muy vibrante y colorido porque el color es un elemento esencial de la novela. Por un lado, la complejidad del mundo. Cabe decir que, aunque la situación geopolítica en la que se encuentra la novela es un elemento esencial, como sucedía en su novela de Elantris, inicialmente tenemos muy poca información sobre ella, pero sí que a lo largo de la novela se nos va dando información suficiente para entender cómo se ha llegado hasta allí. Una de las críticas más habituales de los lectores y de los críticos con respecto a Sanderson es que no da suficiente información, primero sobre esta situación geopolítica, pero sobre todo sobre cómo funciona la magia. Porque es cierto que también puede resultar confusa inicialmente, también para el final del libro tenemos la información suficiente para entender cómo funciona dentro de la trama de la novela. Y es que esta obsesión que tiene muchísima gente para tener toda la información sobre cómo funciona la magia, muchas veces se olvida de que una de las funciones de la magia es tener un elemento desconocido, cuando no completamente desconocido. Y finalmente, con respecto al ritmo de la novela, al principio le cuesta muchísimo avanzar porque los primeros capítulos están dedicados principalmente a presentar a los personajes y al mundo en el que transcurre, y la acción realmente no empieza a despegar hasta casi el final de la primera mitad del libro. Pero la forma de escribir de Sanderson siempre es entretenida y nunca deja de darnos información, por lo que, aunque pase poca acción, sí que mantiene el interés añadiendo detalles y detalles a los personajes y al mundo. Así que tampoco es que se llegue a hacer pesado en ningún momento. La crítica más grande que yo puedo encontrar a esta novela
es la precipitación para el final, porque le cuesta arrancar, luego se mantiene en un ritmo donde la acción va avanzando y el final llega así y se deshace de él en un pispás. Y creo que necesitaría más capítulos para que este desenlace fuese más satisfactorio en relación a los personajes que ha ido construyendo y también a la resolución geopolítica que nos da al final. Pero bueno, en cualquier caso, es una novela que recomiendo para todos los fans de Sanderson y también de la fantasía en general, teniendo además el punto positivo de ser autoconclusivo, que es algo que muchas veces cuesta de encontrar en la fantasía, pero es cierto que Sanderson hace años que habla de la posibilidad de escribir otro libro, pero no se trataría de una secuela, sino de una novela que transcurre en el mismo universo y que quizás ni siquiera con los mismos personajes. Antes de entrar en la reseña, os voy a hablar del mundo en el que transcurre para que así partáis de más información de la que tenía yo, empezando por el sistema de magia, que me voy a dejar bastantes cosas, pero sí os voy a hacer una imagen general de cómo funciona. Como os he dicho, la novela transcurre en uno de los mundos del multiverso de la magia de Sanderson, el Cosmere, y aunque la novela no nombra en ningún momento el nombre de ese mundo, sí que lo hace el lore y el planeta se llama Nalthis y el sistema de magia Despertar. Esta magia funciona a través del color y de lo que se denomina aliento biocromático, algo que en la novela se equipara al alma porque cada persona cuando nace tiene uno de estos alientos, que cuando se pierde deja a la persona como si hubiese tenido un baño de lejía con un poco menos de color y menos vitalidad en la mirada, pero en principio su personalidad se mantiene intacta. Por otro lado, esta persona a nivel subjetivo tiene la sensación de que el color de las cosas ha disminuido, ha perdido intensidad y además pierde la capacidad de poder percibir las cosas que se encuentran a su alrededor. Sin embargo, este aliento biocromático no se puede robar, sino que tiene que ser entregado voluntariamente por la persona que lo posee. Hay otras personas que se dedican a acumular diferentes alientos porque es lo que te permite usar la magia del despertar y cuanto más alientos se tiene, más poderoso se es. Y de hecho, un número concreto de alientos permite ir avanzando en los diferentes niveles de elevación que hay dentro de esta magia. Estos diferentes grados y el número de alientos te permite percibir el mundo con muchísimo más detalle y mejorar tus poderes y además alargar tu vida. Existen hasta un total de 10 niveles, pero la mayor parte de las personas no pasan del tercer nivel y estos 3 niveles más importantes que vemos continuamente a lo largo de la novela son: el primero, con 50 alientos, te permite reconocer el aura de las otras personas y saber más o menos el número de alientos que tienen. El segundo te da un oído perfecto y necesitas 200 alientos. Y el tercero, que requiere 600 alientos, te da la capacidad de reconocer las tonalidades de los diferentes colores que existen. A la hora de utilizar la magia, no solamente hay que invertir ciertos alientos que normalmente se pueden recuperar después, sino que el uso de la magia utiliza el color como combustible, por lo que la persona a la hora de utilizarla tiene que drenar el color de algún objeto cercano que queda completamente gris. No se puede drenar el color de cualquier cosa porque solamente puede ser de objetos inanimados y no de algo vivo. Así que esta magia funciona invistiendo a un objeto externo de cierto número de alientos que luego sigue las órdenes que le das. Cuanto menos se parezca este objeto a una figura humana o a algo vivo, más alientos necesitará para funcionar. Y además, como más compleja sea la tarea, también necesitará más alientos. Esta investidura se realiza principalmente en 2 tipos de objetos. En realidad hay 4, pero son 2 los que normalmente se utilizan. Por un lado, los objetos orgánicos, pero que están muy lejos de estar vivos, como por ejemplo las cuerdas o la ropa, que se despiertan con la magia y cumplen las órdenes de su creador, y que además la persona puede recuperar los alientos que se han invertido una vez ha conseguido su objetivo. Y por otro lado está la investidura sobre cuerpos muertos, ya sea de animales o de personas, que requieren un único aliento que luego no se puede recuperar, porque este aliento mantiene activo el cuerpo indefinidamente cumpliendo las órdenes de su creador o de la persona que tenga las palabras de comando. Ya sean animales o personas, estos seres no tienen volición, sino que son como una especie de zombies, y cuando esto se da en un ser humano, esto se llama lifeless, que supongo que se habrá traducido como sin vida, y muchos de ellos son utilizados como esclavos y sobre todo para formar parte del ejército del reino de Halandren.
Además, hay un tipo de no muertos especiales, que son los retornados, que sí que mantienen su individualidad e independencia una vez están despiertos, porque en realidad no son cadáveres que se les ha devuelto la vida mediante la magia, sino que ha sido Dios el que ha decidido que vuelvan a la vida después de morir. Estos retornados tienen un primer aliento especial que les otorga unos poderes particulares y además tienen una apariencia idealizada, pero para poder seguir viviendo a lo largo de los años tienen que consumir el aliento de una persona cada semana. Respecto a la situación geopolítica, los reinos más importantes en esta novela son por un lado Halandren y por otro Idris, siendo Idris el reino más pequeño de estos dos, situado dentro del reino de Halandren, y que fue fundado 300 años antes como consecuencia de una gran guerra a la que se refieren como Many War y cuyo desenlace llevó al exilio a los reyes de Halandren que fundaron este nuevo reino de Idris. Y esto sucedió poco después de que se descubriese esta magia del despertar y empezasen a aparecer los retornados, pero también fue consecuencia de muchos otros factores. En cualquier caso, durante estos últimos 300 años, ambos reinos han vivido en un equilibrio muy precario, con Idris siempre al borde del exterminio, pero sin llegar a estar en este punto porque Halandren tiene interés en la sangre real de sus reyes para obtener la legitimación completa en su trono. También, como consecuencia de esta guerra, los reyes de Idris se han alejado el máximo posible del sistema de creencias de Halandren y consideran que todo color es ostentación y una invitación a jugar con la magia. Por ello, en su reino nadie lleva ropas de color y todo tiene cierto carácter gris para que el color de los objetos no pueda ser utilizado para la magia. Y además, se protege también muchísimo el aliento de las personas porque su pérdida se considera algo peor que la muerte al equipararlo al alma. Por su lado, en Halandren se estableció un sistema de gobierno por estos retornados, a quienes se consideran dioses y que están liderados a su vez por el rey dios, que posee más alientos que nadie y es el único ser vivo que está en el 10º nivel de elevación. Todos estos dioses retornados viven junto con su rey en una ciudadela que se encuentra encima de la ciudad capital del reino de Halandren, Tetelir, de la que no salen nunca, por lo que son sus sacerdotes y seguidores quienes transmiten su voluntad y gobiernan en su nombre siguiendo sus directrices. A lo largo de estos 300 años ha habido diferentes reyes dioses, 5 o 6 más o menos, y por otro lado los retornados tienen una esperanza de vida media de 15 años porque normalmente mueren cuando deciden conceder el deseo de uno de sus creyentes. Todos ellos, como os he dicho, necesitan consumir un aliento a la semana para mantenerse con vida, pero no es un problema porque siempre hay ciudadanos dispuestos a ofrecerlos. Durante todo este tiempo, Halandren ha intentado casar a una de las hijas del rey de Idris con el rey dios para obtener esta legitimación, pero es algo que Idris ha conseguido evitar hasta la generación presente, cuando 20 años antes el rey prometió a su hija mayor cuando cumpliese los 23 años. La sangre real se caracteriza porque proporciona a los miembros de su familia un aliento original que es más potente que los demás y además la capacidad de poder cambiar el color de su cabello y hacerlo crecer a voluntad, aunque es algo que es difícil de controlar porque el color del cabello responde también a las emociones intensas que experimenta la persona. Y por otro lado tenemos también varios reinos vecinos que están en diferentes situaciones de servidumbre con respecto a Halandren después de haber perdido la Gran Guerra y por la amenaza que supone su rey dios y el ejército de 40.000 soldados sin vida. Y ya si entramos en la reseña, la novela se inicia en el momento en el que el rey de Idris tiene que cumplir con el tratado y enviar a su hija mayor, a Vivena, a Tetelir para que se case con el rey dios, que en estos momentos es Susebron, sabiendo que seguramente esto no impedirá que acabe estallando la guerra, pero esperando que esto consiga retrasarla al máximo para que así Idris esté lo suficientemente preparada para tener posibilidades de sobrevivir y además conseguir el apoyo de los reinos vecinos. Pero cuando llega el momento se ve incapaz de mandar a Vivena porque es su hija favorita y sabe que si la tienen como rehén va a ceder a todo lo que le pidan, así que en su lugar manda a su tercera hija, a Ciri, sintiéndose tremendamente culpable porque la envía a su muerte sin tener además ningún tipo de preparación que sí tiene Vivena.
Hasta ese momento, Ciri, siendo la tercera hija, se consideraba en su posición una hija redundante que no tenía que aprender nada ni tenía ninguna función política, así que nunca ha prestado ninguna atención a sus lecciones, tampoco ha aprendido a controlar el color de su cabello con las emociones y siempre ha tenido la condición de rebelde porque le atrae muchísimo el color y también desobedecer las órdenes de su padre. Pero a pesar de todo ello, cuando recibe estas órdenes, sí que no duda en ningún momento en que tiene que cumplir con su tarea para defender a su reino, pero sí que es cierto que va completamente aterrorizada. Y por su lado, Vivena, tras la decisión de su padre, se siente completamente perdida porque ha perdido el objetivo por el que se había estado preparando desde que era pequeña y habiendo destacado siempre por su capacidad para controlar las emociones, teniendo un control incluso superior que el de su padre y ser considerada el modelo a seguir por el resto del reino, decide que lo que tiene que hacer es rescatar a su hermana de este destino atroz que tenía que ser el suyo, por lo que sale clandestinamente del reino junto con algunos soldados de confianza y se dirige a Tetelir, pero lo hace sin ningún tipo de plan y sin siquiera recursos para ejecutarlo, dependiendo completamente de encontrar al jefe de espías de su padre para que le ayude a liberar a su hermana y además a retrasar la guerra lo máximo posible. Paralelamente a estos capítulos empezaremos a ver los capítulos de los otros dos personajes con punto de vista, empezando por Basher, quien tiene de hecho el prólogo, que es un nombre misterioso pero muy poderoso en la magia del despertar por el conocimiento que tiene y que se mueve por unas motivaciones que desconocemos, puesto que en los primeros capítulos solamente lo vemos actuar clandestinamente en contra de este panteón de dioses, infiltrándose en la ciudadela y en los calabozos como parte de este plan cuyo objetivo desconocemos. Una característica importante de Basher es también la espada que lo acompaña, Nightblood, que es una espada mágica que tiene personalidad propia y que siempre tiene ganas de ser desenvainada para poder acabar con el mal, que básicamente es matar a todas las personas que están a su alrededor, hasta el punto que su mera visión incita a las personas que la ven a sacarla de su vaina, momento en el que empieza a salir un humo oscuro que acaba matando a las personas porque se alimenta de la vitalidad y también de su portador, acabando poco a poco con su voluntad. Por ello, Basher la desenvaina en muy pocas ocasiones, pero sí que la utiliza habitualmente como elemento de distracción, algo que ya vemos en el prólogo del libro cuando se deja capturar y llevar a los calabozos reales y dejándose confiscar el arma porque los guardias no tardan a verse tentados a desenvainarla y morir como consecuencia. Basher aprovecha esta distracción para utilizar sus alientos y despertar diferentes objetos que le permitan escapar de su celda y llegar a la celda donde está encerrado Var, el líder de una organización rebelde que se ha levantado contra los dioses pero que ha sido capturado recientemente. Sin embargo, como Var posee una cantidad de alientos muy importante, lo han estado torturando hasta ese momento para que los ceda voluntariamente porque si muere todos estos alientos se pierden. Aunque no consideraba ser su amigo, finalmente le acaba cediendo los alientos para que no caigan en manos de sus enemigos, obteniendo así Basher una cantidad de alientos que hacía muchísimo que no tenía y alcanzando el tercer nivel de elevación rápidamente. Y el último personaje es Sondeluz el Audaz, el dios retornado de la valentía, aunque él no se siente nada valiente ni nada endiosado, porque duda de su propia divinidad y de los poderes que le dicen tener, especialmente de la capacidad para ver el futuro. Sondeluz está además obsesionado con su vida anterior, que no puede recordar como el resto de retornados, siendo incapaz de ver el motivo por el que Dios le ha devuelto a la vida, considerándose de hecho alguien muy mediocre, a pesar de que su sumo sacerdote no le deja de asegurar que murió de forma heroica. Debido a todo esto, Sondeluz vive en un estado de aburrimiento constante, cansado de las obligaciones que tiene como Dios, de repetir sus sueños para ver si hay algo del futuro allí, ver a los ciudadanos cada día y sus peticiones para que se sacrifique, o bien las obras de arte que le dedican sobre las que tiene que dar algún tipo de opinión que se ve como una visión del futuro. Tampoco tiene ningún tipo de interés en la política del reino e intenta mantenerse alejado de los juegos de poder que hay entre los dioses y de sus intrigas para conseguir sus objetivos. Y de hecho se pasa el día regodeándose en sus lujos y poniendo a prueba las expectativas que el resto de dioses y sus sacerdotes tienen sobre él. Esta posición cambiará a lo largo de la novela por dos motivos, porque por un lado empezará a ver en sus sueños una futura guerra que hará caer la ciudad de Tetelir
y además con la llegada de Ciri a la corte la verá completamente desprotegida y tendrá deseos de protegerla. Por estos dos motivos empezará a interesarse por el avance de la diosa encendedora con respecto al tema de la guerra y el interés que tiene en controlar el ejército de los retornados, siendo los sacerdotes de esta diosa quienes insisten más en el inicio de la guerra. Son de Luz tiene además una posición privilegiada porque controla una cuarta parte del ejército de los sin vida, así que realmente no puede limitarse a ver la vida pasar. Cuando Ciri llega a la corte, se encuentra con que no puede salir ni siquiera del palacio del rey dios la primera semana y está siempre vigilada por sus criados y sacerdotes que se refieren a ella como Vessel, es decir, como recipiente por su función de dar a luz al hijo del rey dios. Con este objetivo, cada noche la bañan y la visten y la dejan en la habitación del rey dios para que le dé un hijo bajo las órdenes de no mirarlo y no tocarlo más allá de lo absolutamente necesario, teniendo que desnudarse una vez entra dentro de la habitación y arrodillarse en el suelo hasta que el dios se dirija a ella. Sin embargo, desde la primera noche, el rey dios se limita a quedarse sentado en su sillón y mirarla fijamente y levantarse al cabo de unas horas dejando la habitación, momento en el que ella se mete dentro de la cama hasta el día siguiente, donde vuelve a empezar otra vez todo, sintiéndose completamente perdida en esta vida cíclica y la presión que tiene para quedarse embarazada, sabiendo que solamente es una pieza de ajedrez entre diferentes facciones del palacio sin poderse fiar de nadie. Tras varias semanas, con esta perspectiva, Ciri acaba perdiendo la paciencia una de las noches y se enfrenta a Susebron, descubriendo así que en realidad el rey está más asustado que ella y que no es más que un títere a manos de su sacerdote, porque le han cortado la lengua para que así no pueda utilizar sus poderes y no pueda hablar con nadie, por lo que los sacerdotes son quienes realmente tienen el poder y gobiernan el país. Durante estas semanas, por su lado, Vivena llega a casa del jefe de los espías de su padre, Lemex, para descubrir que se está muriendo de alguna extraña enfermedad, pero antes de morir, Lemex le entrega sus alientos, que tiene como 2000 porque pasa inmediatamente al tercer nivel de elevación, pero Vivena, que está llena de prejuicios y es una fiel creyente de su religión, al recibir estos alientos se siente sucia y una hereje y además no puede ni siquiera devolverlos a sus dueños, porque se tienen que traspasar los alientos en su conjunto, incluyendo su aliento original. Sin saber qué hacer, decide seguir con el contrato que Lemex tenía con un grupo de mercenarios liderados por Dent y Tongfa, que estaban llevando a cabo pequeños sabotajes y ataques de guerrilla para desequilibrar el reino de Halandren y dificultar así la guerra contra Idris. En este punto, Vivena tendrá que ir superando los límites que se había ido estableciendo hasta ese momento y enfrentarse a los prejuicios que tiene con respecto a Tetelir y Halandren, participando activamente en estas acciones y utilizando su identidad como princesa de Idris para convencer a la gente de que se una a su causa. Al mismo tiempo, veremos que la presencia de Vivena en la ciudad interfiere en los planes de Basher, así que está pensando en deshacerse de ella, y también sabemos que Basher es enemigo de Dent y Tongfa desde hace muchísimos años. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os pueda avisar de cuando cuelgo nuevos vídeos. Lo siguiente dentro del ámbito de los libros va a ser La luna es una cruel amante de Robert A. Heinlein, Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy y la saga de la vieja guardia de John Scalzi. Y en cuanto a los cómics, Crisis en Tierras Infinitas de Mark Wolfman y George Pérez y después el manga de Akira de Katsuhiro Otomo. Nos vemos en el siguiente vídeo.